En esta mesa vamos a ver configuración interna del tronco encefálico. Y para resumir, es cierto que la configuración del tronco encefálico se divide en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es sustancia intrínseca, que son los núcleos propios del tronco encefálico, y la extrínseca, que son los núcleos de los nervios de los pares craneales. Y eso es lo que vamos a ver acá, los núcleos de los pares craneales, que se dividen en 6 columnas. 3 columnas motoras, que las podemos ver en rojo, 3 columnas sensitivas o aferentes, que las podemos ver en azul. Las motoras siempre van a estar más medial, las aferentes siempre más lateral. Entonces, imaginemos que tenemos acá nuestro tronco encefálico, lo partimos a la mitad y todo lo que va a estar a este lado también va a estar a este lado. Entonces, partamos con las columnas motoras o eferentes. Primero tenemos la columna eferente somática general, que parte con este número de acá, que es el núcleo del nervio oculomotor, que va a ser muy importante porque se va a encargar de inervar todos los músculos del ojo, excepto dos, el oblicuo superior y el recto lateral. Y se va a corresponder o va a estar a nivel del colículo superior, por afuera. Entonces ese sería el núcleo del oculomotor o tercer parte de él. La columna sigue con el núcleo del nervio troclear, que es este de acá, que este va a ser muy importante porque va a inervar el músculo oblicuo superior, que nos va a permitir mirar hacia abajo y hacia medial, es decir, mirarnos como la nariz. Y va a ser muy importante porque el núcleo, el nervio troclear va a ser el único que sale por posterior y da la vuelta hacia anterior, ¿cierto? Es el único, que es muy importante. Y va a inervar el músculo oblicuo superior. Después seguimos con la columna y tenemos el núcleo del nervio abducens, que es este de acá, que como pueden ver está rodeado por unas fibras, que son las fibras del nervio facial. Y estas fibras van a crear una protuberancia que exteriormente se va a ver como el colículo facial. Entonces, si les pinchan el colículo facial en la prueba práctica y le preguntan ¿qué núcleo está acá?, ¿qué van a decir? No, del abducens. El núcleo del nervio abducens. Que lo pueden reconocer acá porque siempre va a estar rodeado de estas fibras, como fibras del nervio facial. ¿Y de qué se va a encargar el núcleo del nervio abducens? Bueno, este va a irrigar el músculo recto lateral que nos permite mirar hacia el lado. Y junto con el oculomotor nos van a permitir hacer la mirada conjugada, que es que este ojo mira para el lado, y este, o sea, para lateral, y este mira para medial, y así miramos con los ambos para el mismo lado. Y por último, en esta columna va a estar su cuarto núcleo, que es el núcleo del nervio hipogloso, que va a encargarse de inervar los músculos extrínsecos y extrínsecos de la lengua. Okay. Después tenemos la columna eferente somática especial, que va a partir acá, que es el núcleo masticatorio o principal del trigémino, que va a inervar todos los músculos que se originan del primer arco branquial. ¿Cuáles son estos músculos? Principalmente los músculos de la masticación, pero también tiene otros más como el velo del paladar, palmas del vientre anterior del digástrico, etc. El miloideo también, pero que se sepan los de la masticación estamos bien. Que va a ser este de acá. Entonces, núcleo masticatorio o motor del trigémino. Después vamos a tener este de acá, que es el núcleo del nervio facial, que ya lo sabíamos porque era este que estaba rodeando al otro, como los dos son como los más fáciles de distinguir, que va a inervar todos los músculos que se originan del segundo arco branquial, que principalmente son los músculos de la expresión facial. Y como con el otro núcleo, también otros músculos más, como el velo, ¿cuál más? El estapedio, el vientre posterior del digástrico, etc. Después tenemos el núcleo del nervio ambiguo, que es este de acá, que se va a componer de 3 nervios: el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio. Y a su vez van a inervar muchos músculos, principalmente la laringe y la faringe, que son los músculos que se originan del tercer y cuarto arco branquial. Entonces, el masticatorio o motor del trigémino del primer arco branquial, el facial del segundo y el ambiguo del tercer y cuarto. Y por último tenemos la columna eferente visceral general o visceromotora, que se va a componer de los núcleos parasimpáticos. Va a partir con este núcleo de acá, que es el núcleo accesorio del oculomotor, que es muy fácil de identificar porque nace del mismo lugar que el oculomotor. Y también se le conoce como acomodador, fotoacomodador, porque hace que contra la constricción de la pupila, es decir, la
Osis. Miosis, contracción, midriasis, dilatación de la pupila. Eso. Después vamos a tener en esta misma columna el núcleo salival superior y el núcleo salival inferior, que como su nombre dice van a inervar las glándulas salivales y la parótida. Y por último vamos a tener este de acá, que según yo es como el más importante, que es el núcleo dorsal del vago. Ese es su nombre completo. Si lo ponen, por ejemplo, en la prueba como el núcleo del vago, lo van a tener mal, lamentablemente, porque es núcleo dorsal del vago. ¿Qué se encarga de este núcleo? Da inervación parasimpática de las vísceras toracoabdominales, es decir, corazón, pulmón, intestinos. Y corresponde a la segunda neurona de la vía parasimpática. Y por exterior va a estar a nivel del trígono del vago. Entonces, si les pinchan el trígono del vago y les preguntan qué núcleo está acá, ¿qué van a decir? ¿O qué van a responder? El núcleo dorsal del vago. Del vago, sí. Súper. Eso serían las eferentes o motores. Ahora vamos a las aferentes o sensitivas, que están aquí en azul. Tenemos primero esta columna que solo se compone de un núcleo, que es la columna aferente visceral, especial y general, que se compone solo del núcleo del tracto solitario. Este núcleo va a tener tres componentes: componente facial, componente glosofaríngeo y componente vago. Y como su nombre dice, la columna va a recibir aferencias viscerales, es decir, generales, de las vísceras, y especiales, es decir, del gusto. El componente del nervio facial solo va a recibir aferencias del gusto. ¿Y de qué parte en específico? De los 2/3 anteriores de la lengua. El glosofaríngeo va a recibir gusto del tercio posterior de la lengua y además sensibilidad general de, por ejemplo, las mucosas, las encías, etc. Y por último, el componente del vago va a recibir el gusto de la epiglotis, que es esta cosa que cuelga atrás, y generar sensibilidad de la faringe, de la tráquea, también del resto de las vísceras. Eso es el núcleo del tracto solitario. Después tenemos la columna somática visceral especial, que se compone de los núcleos vestibulares y cocleares, que están acá y acá, que en el 19 y 20 no alcanzo a ver ahí, pero ahí está, que se encargan de la propiocepción. Y por último tenemos esta gran columna de acá, que creo que en esta maqueta es donde mejor se ve, que es la columna eferente visceral general, que se compone del núcleo mesencefálico del trigémino, núcleo principal del trigémino y núcleo espinal del trigémino. Espérense. El mesencefálico se encarga de la propiocepción, el principal del tacto epicrítico y protopático y el espinal de la sensibilidad exteroceptiva.